Hola, mis queridos amigos y hermanos, Dios siga bendiciendo su vida. Gracias por ser parte de este canal al cual siempre estoy anunciando las buenas noticias de salvación para las almas perdidas. Por eso que no me avergüenzo del Evangelio, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. Él declara estas palabras: yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amigos y hermanos, siempre me gusta hablar del Evangelio de salvación, porque lo que tenemos que ver acá, que el hombre necesita salvarse, necesita creer en algo, en alguien, necesita creer de una obra redentora, una obra sustitutiva, para que el hombre no vaya a la condenación eterna o la separación eterna. Por eso que yo no vengo a infundir temor, sino quiero presentarte una verdad del Evangelio, una verdad de Dios, que esto a nosotros nos ayuda como personas que anhelamos lo mismo que Dios anhela, que todos los hombres procedan al arrepentimiento, así como dice su palabra en Timoteo. La palabra de Dios dice que esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, si nosotros como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que ya Dios nos ha sellado, nosotros no vamos porque Dios a nosotros nos envía, porque tenemos su Espíritu Santo, somos gente renacida, que ya hemos creído, hemos entrado por la puerta a la cual el Señor nos dice. Si nosotros no anunciamos estas buenas noticias de salvación, ahora te hago una pregunta, hermano. ¿Quién va a anunciar estas buenas noticias? Nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad de anunciar las buenas noticias de salvación, porque estamos viviendo todavía en un tiempo de gracia, en un año favorable al hombre, en un año que es un año de bendición, es un año de mucha bendición para el ser humano. Por eso que nosotros debemos anunciar para que el hombre pueda escuchar este mensaje, pueda escuchar el Evangelio, o qué es el Evangelio, de qué se trata, para que el hombre pueda escuchar y así poder creer, tener fe en este anuncio. Por eso, mis queridos hermanos, estamos en el año 2023, ya faltando poco que se termine este año. Yo quiero darle gracias a cada uno de ustedes que se suscribieron a mi canal y que tal vez compartiste a otras personas y estas personas también se suscribieron. Le agradezco, mis queridos amigos y hermanos, por ser parte de este canal. Por eso que es lindo siempre compartir esta buena noticia de salvación. Esta gráfica, la cual hago gráfico, es importante y es lindo porque acá entendemos muchas cosas, de qué se trata el alma, de qué se trata la salvación, de qué se trata el infierno, de qué se trata el gran trono blanco, de qué se trata el lago de fuego o la eternidad sin Dios. Por eso que hoy quiero dar un repaso acerca del alma del hombre, el hombre, cuando éste muere, ¿dónde va? Su eternidad, ¿dónde pasa? Tenemos que saber que nosotros somos creados en tres partes, que somos alma, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Pero hay un proceso de muerte en el ser humano. Lo que primero muere en el ser humano, tenemos que entender, queridos hermanos, es el espíritu. Por cuanto el hombre peca, el espíritu queda muerto, separado. Por eso que Dios, cuando andaba en la tierra, estoy hablando de Jesucristo, en San Juan capítulo 3, le dice el Señor a Nicodemo, que era una persona que conocía la palabra de Dios, pero en verdad él, como no había nacido espiritualmente, digamos, su espíritu no estaba conectado con Dios, él no iba a entender muchas cosas espirituales. Por eso que el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, hablando de su vida espiritual. Porque nosotros somos almas, mi querido amigo. Nosotros somos almas. Pero tenemos que entender que nuestra alma tiene dos elementos muy importantes, ¿cómo te puedo decir?
Dios nos ha dotado de dos cosas muy lindas y muy hermosas, porque nosotros somos almas, somos nuestra conciencia, vos, amigo, hermano que me estás mirando, somos el yo. Entonces lo que Dios quiere salvar es nuestra vida, mi yo, tu vida, hermano, amigo. Por eso que a nosotros Dios nos ha dotado, hablando de nuestra alma, de un cuerpo, la cual nuestro cuerpo, como vemos acá, el cuerpo, nuestra vida terrenal que pasa en este periodo de vida temporal, yo puse un espacio-tiempo, un espacio temporal que pasa a nuestra vida física en esta tierra, porque nosotros morimos, como dice el Salmo 90:10. Dice, los años de nuestra vida son 70 y aún los robustos son hasta los 80, así dice en el Salmo 90:10. Luego dice, volamos. Y hay que entender que nosotros que somos alma, que somos persona, por supuesto que estamos dentro de un cuerpo. Yo acá hice unos dibujitos representando al ser humano. Que el ser humano, uno es realmente un alma, pero que está encapsulada en un cuerpo. Y que Dios también nos ha dado de un espíritu, la cual nosotros podemos conectarnos con Dios a través del espíritu. Recordemos que Dios es espíritu. Él no es materia, Él es espíritu. Por eso que nosotros necesitamos que ese espíritu que está muerto por causa del pecado vuelva a conectarse con Dios para que podamos entender las cosas espirituales y así estar conectado con Dios. Bueno, empiezo a explicar esta gráfica. Esta gráfica justamente quiero hablar del anuncio que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo y a través del Evangelio del apóstol Pablo, nos ha dado un hermoso mensaje y una hermosa salvación. Pero primeramente quiero entrar con Mateo capítulo 7, 13 y 14, donde Jesucristo mismo, Él nos dice estas palabras. Por eso escuchar, hermano, lo que dice. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dice, y no algunos, sino que dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora es interesante lo que Jesucristo cuando andaba en esta tierra, cuando anduvo en esta tierra, Él habló de una puerta, y esta puerta sabemos que está hablando de Él mismo, esta puerta al cielo. Por eso que cuando Cristo vino al mundo, mi querido amigo y hermano, Él vino con un propósito. Él vino realmente para librar a su pueblo de sus pecados. Así dice la palabra de Dios en Mateo. En el capítulo 1 habla de eso. De que Cristo vino, dice, Él vino a librar a su pueblo de sus pecados, porque sabía Dios que el hombre estaba bajo pecado. ¿Por qué digo estaba? Porque ahora no, porque al venir Cristo a dar su vida, ya el hombre no está más bajo pecado. Porque ya Cristo quitó el pecado, se llevó todos los pecados del ser humano acá en la cruz del Calvario, cuando Él muere a sus 33 años. Entonces el hombre ya, digamos, no es el pecado que impide que pueda entrar a la vida eterna, o al cielo, o a conectarse con Dios, como le estaba diciendo. Lo que ahora al hombre le impide no es el pecado, sino el no creer en esta obra redentora y sustitutiva, mi querido hermano. Hay que entender que, como dice Mateo 7, capítulo 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha. Acá, la puerta estrecha es Cristo. Recordemos que en San Juan 14:6, Jesús mismo en primera persona, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo, a la vida eterna, si no es por mí. En San Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. En San Juan 10:28 habla. Dice, yo les doy vida eterna. Acá el Señor nos ha dado vida eterna en la cruz del Calvario cuando Él muere. En San Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará a la vida eterna. Todos los que están en este camino ancho, como dice la palabra de Dios, en San Mateo 7, 13, 14, entren por esta puerta estrecha porque ancha
dice, es la puerta y espacioso el camino acá que te lleva a la perdición, al infierno. Por eso que el anuncio del Evangelio, como dice en 1 Corintios, capítulo 15, 3 y 4, acá tenemos que entender algo muy, muy interesante, mi querido hermano. Tenemos que entender que esto es Evangelio, es lo que Cristo hizo por el ser humano. Porque recordemos que en 1 Corintios, capítulo 15, del 1, 3 y 4, pero empezando el capítulo 1, dice que este es el Evangelio que él recibió. Primeramente lo que él recibió, así lo dice en el original, en el griego original. Dice, esto fue lo que recibí primeramente, lo que primeramente recibió, que Cristo, dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Por eso que él dice, este es el Evangelio que yo recibí. ¿Recibió de quién? De Dios. De Dios mismo le recibió este Evangelio, esta revelación, de que Cristo murió por nuestros pecados. Él vino con un propósito, como te dije. Jesucristo vino justamente, dice, a librar a su pueblo de sus pecados. Y no solamente a su pueblo, tenemos que saber que el ministerio de Jesucristo vino a los suyos, como dice San Juan capítulo 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino, a los judíos, dice, y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, le dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hablando de su nación, no está hablando a los gentiles. Ahora nosotros, para los gentiles, Dios levantó un apóstol, que es el apóstol Pablo, la cual él nos revela el verdadero evangelio, el anuncio del evangelio que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo ya, al iniciar su ministerio en San Marcos capítulo 1, verso 15, él dijo estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Era Jesucristo mismo el reino. Jesucristo mismo realmente era el reino de Dios, que ya estaba ahí en medio de la gente, en medio de los judíos, en medio de todas las personas, anunciando que él era el Mesías Salvador. Recordemos que en la Biblia, cuando está hablando del Mesías, en profecía hablando, ¿no? En tema profético, hablando de profecías mesiánicas que ya expliqué en un video, la cual subí, hay dos brazos de las profecías mesiánicas. Un brazo, la cual nos habla de un Mesías sufriente que tenía que venir, y se cumplió acá cuando Cristo muere a sus 33 años. A los 33 años muere Jesucristo por nuestro pecado. Y el otro brazo de las profecías mesiánicas es de un Cristo soberante o soberano y reinante que va a ser en el milenio, que son 1000 años donde Cristo va a reinar en esta tierra, con su iglesia, por supuesto. Pero es interesante entender esto, amigo, porque no muchos te explican, te enseñan en qué debes de creer. Por eso te estoy diciendo que el Evangelio es de que Cristo murió por nuestros pecados. La salvación de nuestra alma, mi querido amigo y hermano, está en creer en que Cristo nos reemplazó. Cristo nos sustituyó acá. Él llevó el pecado de todos nosotros. Entonces, si Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros, la cual el pecado nos separaba de Dios, porque andábamos, un ejemplo, todo hombre anda en el camino ancho, nace en este camino, y lo que tiene que hacer el hombre es escuchar el mensaje, la cual yo estoy hablando ahora, que el mensaje es esto, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Acá está la victoria para todos seres humanos, que Cristo vino y Él murió, Él pagó el precio, Él nos sustituyó. Por eso que dice la palabra de Dios, nuestro hermano el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es la sustitución, de realmente que Cristo vive en nosotros. Realmente cuando Cristo, Él fue ofrecido y Él fue muerto, la ira de Dios cayó sobre el cuerpo de Jesucristo, sobre su vida. Él fue desamparado cerca de la hora novena, dice su palabra. Eso, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, según lo que nos dice también una profecía del Salmo 22, que es una profecía mesiánica sufriente, hay todos los detalles en la cual nos habla de Jesucristo acá sufriente. Todo lo que sufrió Jesús ahí, lo que nos dice en el Salmo 22, 1 y 2,
lo sufrió por nosotros, amigo y hermano, para que tú no sufras ese desamparo, para que tú no sufras el alejamiento eterno. Lo hizo Jesucristo por ti y por mí. Entonces lo que el Señor pide hoy es que podamos creer que Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros, para ser salvos, para tener la vida eterna, para poder conectarnos con Dios, necesitamos creer solamente. No necesitamos hacer o dejar de hacer como nos enseñan todas las religiones que tenemos en el mundo. En el mundo hay 4.500 religiones más o menos. Y todas las religiones te enseñan que vos tenés que dejar de hacer o hacer cosas para poder tener una entrada por esta puerta que es Jesucristo. Amigos y hermanos, si pensamos que algo tenemos que dejar de hacer o algo tenemos que hacer, aparte de lo que Cristo hizo, no vamos a poder entrar por esta puerta, porque acá se entra solamente confiando, creyendo en lo que Cristo hizo, que Él murió por nuestros pecados, y nada más. Eso es el anuncio del Evangelio. Yo te recomiendo que leas todo el capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, del 1 hasta el último versículo, y ahí vas a entender lo que está hablando del Evangelio. El Evangelio que recibió el apóstol Pablo. No hay otro Evangelio, mi querido amigo y hermano. No hay otro anuncio, porque Evangelio es buenas noticias. Ahora, ¿de qué se trata esa buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso que el Señor dice, entren por esta puerta. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo, a la vida eterna, si no es por mí. Por eso, amigo, es importante entender esto. Y tal vez vos, que por primera vez estás mirando esta gráfica. Todos nacimos, como dije, por este camino ancho. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 7, 13 y 14. Entrá por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Ahora, si nosotros no creemos en lo que Cristo hizo por nosotros, mi querido amigo, nosotros vivimos un espacio acá, tiempo, una vida terrenal, como te dije, y tu cuerpo muere porque nuestra vida física no es eterna. Llega un momento que muere nuestra vida física, pero nuestra alma nunca muere. Tenemos que entender, amigo, que nosotros somos alma. Vos que me estás mirando, vos que sos un alma, vos que tenés realmente una conciencia. Cuando hablamos o hablo de alma, estoy hablando el asiento de las emociones, porque el alma es que llora, el alma es el que siente, el alma es el que tiene rabia, el alma es el que siente sed, el alma es el que siente el dolor, el que siente el gozo, la alegría. Nuestra alma, mi querido amigo, cuando muere nuestro cuerpo, nuestra alma se ve obligada a salir del cuerpo. Por eso yo te relaté el Salmo 90:10. Y en Hebreos también nos habla de que está establecido, dice la palabra de Dios, que el hombre, dice, muera y después de la muerte física, dice la palabra de Dios, el juicio. ¿A dónde el juicio? Justamente acá. Acá hay un juicio en el gran trono blanco. Vamos despacio. Entonces, cuando uno muere, una persona muere sin en esta vida terrenal o en este espacio-tiempo que es tan perenne el ser humano, porque a veces uno piensa que va a vivir 100, 150 años y no, tal vez puedas vivir 70, 80, más de eso no. Yo no lo sé, ¿no? Pero supongamos que lleguemos a vivir 70 años, pero nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma no. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4, dice que Dios ha hecho todas las cosas hermosas a su tiempo o en su tiempo, pero ha puesto eternidad, dice, en el corazón del hombre o en el alma del hombre. Siempre cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del alma o está hablando de los pensamientos, de la mente, está hablando del alma del ser humano. De tu alma, mi querido amigo, de mi alma. Entonces, dice la palabra de Dios que ha hecho, no ese es el versículo, Ezequiel, no, Eclesiastés 3:11. Dice que Él ha hecho hermoso todas las cosas en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. En Ezequiel 18:4, ahí dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora tenemos que saber que todos nosotros hemos nacido en este camino ancho y estábamos todos bajo pecado, porque somos por naturaleza pecadores.
Porque en nosotros, en el cuerpo nuestro, está la ley del pecado. Digamos, hay un principio que siempre vamos a estar pecando. Y un pecado es una infracción a la ley del Señor. Nosotros siempre vamos a estar de una u otra manera, nos vamos a irar, vamos a enojar, vamos a codiciar, vamos a hacer diferentes pecados, la cual el Señor nos enseña en su palabra. Vamos a estar pecando siempre, siempre. Por eso que a causa del pecado que ya entró en el primer Adán, y a través del primer Adán dice que entró el pecado y después la muerte o la separación de Dios, también ha pasado a todos los hombres, todos nosotros hemos nacido. Por eso que yo también un día escuché el anuncio del Evangelio, he creído con todo mi corazón, he tenido fe, porque la palabra de Dios, el Evangelio, te transmite fe. Ahora vos tenés que tener fe en lo que Cristo hizo, para que luego Jesucristo pueda Él sellarte con su Espíritu Santo, como dice en Efesios capítulo 1:13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que es las arras de nuestra herencia, quiere decir que es un sello de pertenencia y nos sellas con el Espíritu Santo. El Señor sumerge su Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que yo hice también acá esta gráfica donde hay dos personas que ya pasaron por la puerta y lógico que ya tienen vida eterna. Que si estas personas mueren, van al descanso, a dormir, como dice la palabra de Dios, al descanso, en la presencia de Dios, en el cielo. Pero toda persona que está en este camino y que nunca ha creído en el anuncio del Evangelio, por causa tal vez de la religión, de su forma de pensar, que no se arrepintió, porque el arrepentimiento que Dios pide al ser humano es el metanoia en el griego, que es un cambio radical de nuestros pensamientos, de que nosotros tenemos que saber que somos pecadores que vamos a fallar hasta el día de nuestra muerte. De eso quiere el Señor que nosotros nos arrepintamos, reconozcamos que nosotros somos pecadores que vamos a pecar hasta el día de nuestra muerte, que le vamos a fallar al Señor. El arrepentimiento es el reconocimiento de que yo soy pecador, de que estoy muerto, que estoy lejos de Dios, de que necesito de un Salvador. Por eso que el Señor pide que el hombre se arrepiente. Cuando el hombre se arrepiente y se ve que está, digamos, necesitado de Dios, que necesita imperiosamente de reconocer que Cristo lo sustituyó, es ahí donde se produce el nuevo nacimiento o pasa de ser una persona que anda por el camino ancho, que está acá, rumbo al infierno, a la condenación eterna, a tener una nueva vida, a tener ya el cielo ganado y la vida eterna ya en su vida. Por eso que en San Juan 3:16, un texto muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado acá a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, y después le dan el gran trono blanco y al lago de fuego la eternidad sin Dios, no se pierda, dice, sino que tenga vida eterna. Por eso que el alma no deja de existir, mi querido amigo. El alma es eterna. El alma existirá eternamente. Ahora el tema, ¿dónde va a existir eternamente? ¿Será que va a existir eternamente acá, en el lago o la eternidad sin Dios o al lago de fuego? ¿O va a existir eternamente con Dios allá en los cielos, teniendo la vida eterna? Cerca de Dios, unido con Dios o separado. Recordemos que muerte, justamente cuando habla de muerte, no es que deja de existir un alma, sino que el alma, cuando sale, se ve obligado de salir del cuerpo, cuando muere el cuerpo físico, el alma no muere, mi querido amigo y hermano, no. Si tú has pensado hasta el día de hoy que tu alma, al morir tu cuerpo físico, tu alma muere, no muere. Tiene una existencia eterna. Ahora el tema es que si tu alma sale del cuerpo, ¿dónde va? El alma tiene dos posibles destinos según la palabra de Dios, es ir al infierno o al cielo. Por eso nosotros estamos viviendo, el alma está viviendo un espacio-tiempo acá, por eso que puse de cuando nace hasta cuando muere, hay un espacio-tiempo, una vida tan perenne como dije, una vida terrenal. Si en este espacio el hombre o la mujer no cree en lo que Cristo hizo en la obra sustitutiva, lamentablemente, amigo, te espera el infierno. Yo no es que te quiero infundir temor, sino que te quiero hacer ver esta realidad a la cual nos habla la palabra de Dios del infierno, que es una antesala
al lago de fuego o a la eternidad sin Dios. Por eso que acá hay una eternidad donde va un alma a sufrir eternamente y para siempre, como está la vida eterna, la cual Dios da a las personas que creen en la obra de Cristo, en el Evangelio, que es la obra de Cristo. Y también está la condenación eterna, el lago de fuego, para aquellos que no han creído. Para los que creen, vida eterna, pero para los que no creen, es una condenación eterna. Por eso, amigo, es tiempo de que puedas creer. No dejes pasar este año 2023. Y si tal vez llegó el 2024, cree en este anuncio de que Cristo, Él vino a morir por tus pecados, porque tus pecados te separaban de Dios. Mas ahora no, porque Cristo llevó todos los pecados del ser humano. Entonces vos, como ser humano, tenés que creer que Cristo ya pagó los precios, el precio de todos tus pecados. El juicio del Padre cayó sobre Jesucristo. Acá hubo un juicio previo a este juicio. Por eso que un alma que deja el cuerpo, obligadamente, si no ha creído en el Evangelio, en el anuncio, porque esta es la salvación, amigo, esto es la salvación, para que todo aquel que le cree no se pierda acá, tenga vida eterna. Por eso que Dios te abre una puerta, te puso acá una hermosa solución, porque Él amó. Dice la palabra de Dios, no dice que va a amar. Él amó, ya amó acá en la cruz del Calvario. Ahí ya derramó toda su gracia y todo su amor. Aleluya. Para tu vida, mi querido amigo. No tienes que hacer nada, no tienes que dejar de hacer. Lógico que hay cosas que sí, que tenemos que dejar en esta vida, hablando del pecado. Pero lo que Dios pide para la salvación del ser humano es que puedas creer en esta obra, porque vos con tu propia fuerza, por más que hagas cosas buenas, dice la palabra de Dios, que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Quiere decir que vos no vas a poder ganar o no vas a poder calificar a entrar al cielo por medio de tus méritos personales, porque eso es religión. La religión es los méritos personales que el hombre quiere hacer para poder obtener la vida eterna. Y acá para entrar a la vida eterna no hay ningún mérito personal, porque estás lejos, estás muerto. Necesitas creer en alguien que ya pagó el precio por todos tus pecados, para ser justificado, para ser hallado justo. Por cuanto si andamos este camino todavía, somos injustos para Dios. Dice la palabra de Dios que ningún injusto va a entrar al reino de los cielos. Ninguno. Pero por eso, para ser justo, tenés que creer en aquel que justifica al injusto. Yo un día fui injusto porque no había creído en el anuncio del Evangelio, pero cuando creí en el anuncio del Evangelio, entonces Dios, a través de Jesucristo, me ve justo porque el justo ahora está en mi vida. ¿Por qué? Porque he creído que Él llevó todos mis pecados. Entonces Dios me ve inocente. Ya me ve a mí sin pecado porque todos los pecados fueron cargados en el cuerpo de Jesucristo en el madero. Y una persona que ya deja el estado físico, su alma, como dije, se ve obligado en salir del cuerpo físico y va acá en el Hades, o podemos llamar también en el Seol, que es el infierno. Es el mismo lugar. Y eso es una antesala al gran trono blanco, según nos habla en Apocalipsis capítulo 20, 11 y 15. Y también Romanos 2, 16. Hay muchos versículos en los cuales hablan de este momento de juicio. Pero yo puse 2 versículos, pero para que podamos entender que acá hay un gran trono blanco, acá hay un juicio, la cual Dios va a estar juzgando, como dice la palabra de Dios, con justo juicio, según nos dice en Romanos capítulo 2. Si podés leerlo completo al capítulo 2, porque ahí está hablando justamente de un justo juicio. No es un juicio injusto, no, es justo. ¿Por qué? Porque estas personas que están delante del gran trono blanco, la cual nos habla la Biblia, los que están acá, jamás creyeron, como dije, mientras estuvieron en este periodo de vida terrenal o espacio-tiempo, nunca creyeron en la sustitución. Por cuanto no creyeron que acá hubo un previo juicio, no creyeron, van a pasar lamentablemente por este juicio. Este juicio sí que acá no hay gracia, no hay misericordia. Acá sí hay gracia y misericordia, pero en este juicio no hay gracia y misericordia, porque ya, amigo querido, al rechazar la obra de Cristo, de que Cristo lo hizo todo por ti y vos no creíste con todo tu corazón
tu alma va a ir a parar al infierno. Y del infierno, luego que se acabe el espacio-tiempo del todo el ser humano, según nos habla la Biblia, la era del ser humano en esta tierra, el infierno va a entregar los muertos, hablando de los muertos espirituales, y van a parar las almas, las personas que nunca creyeron en el Evangelio, en el anuncio, delante del gran trono blanco. Y acá, como dije, hay un lugar donde no hay misericordia y no hay gracia, no hay amor de Dios. Porque acá hay realmente un justo juicio, como dice la palabra de Dios. Porque ahí se van a abrir libros. Y a mí me gustaría hablar, más que hablar, leer ese pasaje bíblico, mi querido hermano, para que podamos entender esto y saber que no es un lugar lindo para ir a parar. Por eso que nosotros estamos, a través del Espíritu Santo, llamados a que podamos predicar el Evangelio, a rescatar las almas, a sacar las almas del infierno, a sacar las almas de las manos del diablo y predicar esta buena noticia de salvación. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Dice la palabra de Dios, 20, del 11 al 15, dice, y vi un gran trono blanco, dice, y al que estaba sentado en él, hablando del gran trono blanco, yo hice una silla acá, un trono, justamente la cual nos habla en Apocalipsis 20, 11 al 15, pero escucha bien lo que dice. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual se huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos, hablando de los muertos espirituales, ¿no?, que nunca se conectaron con Dios acá, por no creer en el Evangelio. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, cuando nos habla según sus obras, que Dios va a juzgar a cada persona que llegue a este lugar por no creer en la obra de Cristo, justamente Dios va a juzgar todos sus pecados. ¿Por qué? Porque no creyeron que Cristo ya se los llevó. Entonces, por cuanto ellos no creyeron que Cristo llevó todos los pecados acá en el cruz Calvario, ellos mismos van a pagar con sus propias almas el castigo por sus pecados, por no creer que Cristo ya se los llevó. Por eso, hermano y amigo, qué fácil es poder creer. No es difícil creer que Cristo nos sustituyó acá, para no pasar ante este gran trono blanco que es un juicio. Ya hubo un juicio previo, gloria a Dios, acá sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso que sigue diciendo la palabra de Dios. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Claro, los libros de los cuales hablan de todos sus pecados y maldades que hicieron en esta tierra. Por eso va a juzgar a Dios. Entonces la gente que entran acá creyendo en la obra de Cristo, no van a ir al infierno primero, ni tampoco van a pasar acá. ¿Por qué van a pasar acá? No pueden pasar acá las personas que creyeron en la obra redentora sustitutiva de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente Dios va a abrir los libros y no va a encontrar ningún pecado. ¿Por qué? Porque Cristo se lo llevó, Cristo lo pagó. Entonces, si Cristo nos pagó en justicia, nosotros no podemos pagar, un alma no puede pagar dos veces porque Cristo ya nos pagó acá. Por eso, mi querido amigo, te conviene que creas en la obra de Cristo para no pasar todo este proceso y luego ir al lago de fuego y pasar una eternidad sin Dios. Por eso que es tan sencillo el Evangelio. No es obra, es una salvación que Cristo ya hizo acá, nos otorgó a nosotros. Por eso que es fácil, amigo. Tenés que creer que Cristo ya llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario para que tú seas salvo. Solamente tienes que creer. Tienes que creer en el Evangelio. El Evangelio es esto, como dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió por nuestro pecado y que fue sepultado, dice la palabra de Dios, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¿Crees esto? Si crees en esto, serás salvo de acá, del infierno, del gran trono blanco y del lago de fuego y de vivir una eternidad sin Dios. Y dice la palabra de Dios también, dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¡Wow! Dice, el cual es el libro de la vida. Acá el Señor va a abrir un libro, aparte de los pecados y las maldades que vamos a cometer, que el hombre cometa de que abandonase hasta cuando muere, la cual lo va a tener sobre su vida, por cuanto, como dije, no creyó que Cristo ya se lo llevó acá.
También va a abrir otro libro, el cual es el libro de la vida. Es increíble. Y dice que ese libro de la vida el Señor va a abrir y no va a encontrar escrito su nombre. Claro, porque en ese libro, justamente, cuando cada persona nace, cuando nacemos, en ese libro de la vida está escrito nuestro nombre. Todo, de todos los seres humanos. Y el Señor borra el nombre de cada persona. ¿Cuándo? Cuando justamente muere físicamente y no cree en el Evangelio. Ahí el Señor, pues la posibilidad del hombre, digamos, de que no borre ese libro, su nombre en el libro de la vida, es, digamos, creyendo en la obra de Cristo, creyendo en la obra redentora sustitutiva. Entonces, cuando una persona, estando acá en su vida terrenal, mientras tenga vida física, mientras su alma no deje su cuerpo, el Señor no borra el nombre, porque el Señor espera que la persona, mientras esté en vida acá, pueda creer en el Evangelio. Entonces la persona cuando no cree en el Evangelio y muere físicamente, ya no hay más posibilidades, porque después de la muerte física ya no hay más posibilidad. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio acá. Entonces el hombre, hablando sin Cristo, sin haber creído acá en la obra redentora, sin ser salvo, muere, el Señor inmediatamente borra su nombre del libro de la vida. Por eso que dice el Señor que va a abrir ese libro de la vida y no va a encontrar su nombre. ¿Por qué? Porque Él ya lo borró, porque ya no creyó en vida en la obra de Cristo. Es terrible, hermano, es terrible, amigo, pero es importante que te lo diga, es importante que pueda entender lo que la Biblia nos está enseñando y nos dice. No es mentira, es verdad. Sigue diciendo, dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar también entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron, dice, los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es tremendo ese juicio, porque cada uno va a ser juzgado, cada persona va a ser juzgado conforme a sus obras, por no creer en la obra redentora sustitutiva de Cristo, que Cristo ya llevó todos sus pecados. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, acá, al lago de fuego, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro, la persona que pasan por acá delante del gran trono blanco, como se abrió el libro de la vida y ya no estaban, fueron, dice la palabra de Dios. Es fuerte esto, es fuerte, hermano y amigo, pero es la verdad. Yo prefiero decir la verdad, prefiero, como se dice un dicho, ir de frente, amigo. Dice porque dice que las palabras de un amigo son buenas, son muchas veces hirientes, pero son verdades. Y hay un dicho que dice, un amigo siempre va de frente y te dice la verdad. Por eso, hermano y amigo, a mí me gusta hablar de la verdad y decir la verdad. Suena muy fuerte, pero dice que Dios lo lanzará al lago de fuego por cuanto no está inscrito en el libro de la vida y por todas sus obras, por todos sus pecados. Porque recordemos que el hombre está bajo maldición. El hombre está bajo pecado. Por cuanto está bajo pecado, está bajo maldición, está bajo condenación. La ira de Dios está sobre cada persona que está en el camino ancho, caminando acá. Por eso, mi querido amigo y hermano, es importante que prediquemos este evangelio. Por eso es tiempo de que puedas creer en el evangelio. Que puedas creer que Cristo ya te salvó. Que Él murió por todos tus pecados. Para no pasar por este proceso después de la muerte física. Ir al infierno está guardado para el gran trono blanco y de ahí, del gran trono blanco, ser lanzado al lago de fuego o a la eternidad sin Dios, según nos dice el Salmo 22, la cual Cristo ya acá cumplió ese Salmo 22, esa profecía mesiánica, para que tú no vayas a parar a esta eternidad sin Dios. Mi querido amigo, gracias por escuchar este mensaje, compartí a tus hermanos, compartí a tu pariente, y que la palabra de Dios siga corriendo. Que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.